Bienvenido a esta primera clase Introducción de tu jornada Sanidad Integral, un proceso de 10 semanas a través del cual tu alma va a ser sanada y restaurada. Para esta primera sesión quiero poner en claro varios conceptos que son de fundamento para que podamos entrar en definir lo que es sanidad integral, quién la necesita, por qué la necesitamos. Antes de hacerlo, entonces permítame iniciar con dichos conceptos. El primero de ellos es que Dios todo lo hace con un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un plan en mente. Dios no es un Dios que está allí desocupado y de repente se le ocurre voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No. Todo lo que Él hace ha sido planeado. De hecho, cuando vamos al libro de la creación, al libro de los principios, al libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que todo lo que Dios iba haciendo tenía un propósito. Y cada vez que Dios creaba algo, Él se aseguraba de que el propósito con el cual Él lo había diseñado se cumpliera. Mire lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 4, después que Dios había creado la luz, cuando dijo hágase la luz, en el verso 4, en el verso 4, capítulo 1 dice, y vio Dios que la luz era buena. Dios no tenía que asegurarse si era buena, Él todo lo que hace, lo hace bien. Lo que Dios estaba era confirmando que para lo cual Él la había creado, así se cumplía, así funcionaba. Y está escrito de esa manera para que usted y yo entendamos que todo lo que Él hace es bueno y funciona. En el verso 10 de ese mismo capítulo 1, el libro de Génesis dice, y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Otra vez, por alguna razón, un propósito, Dios crea el mar y la tierra y vio que era bueno, o sea que para lo que Él lo había pensado, lo había diseñado, se estaba cumpliendo. En el verso 12 dice la Biblia así, y produjo la tierra vegetación, y hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y en el verso 31, después que termina toda la creación en el día sexto, dice así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Todo lo que Dios había creado. Cuando dice, y vio Dios, no creo que es que Dios se ponga a ver, ¿esto me habrá quedado bien? No, no ese es el concepto. Lo que está diciendo es que Dios terminó y se dio cuenta que todo lo que había planeado ya estaba hecho y estaba listo para que funcionara, estaba bueno, estaba perfecto para que cumpliera el propósito, la razón con la cual Él la había creado. Dios te creó a ti y me creó a mí. Somos creación, somos hijos de Dios y somos hechos a su imagen y semejanza. Somos hechos con un propósito, con un plan. Hay un diseño de Dios en tu vida para cumplir un plan aquí en la tierra. Todo lo que Dios hace es bueno y funciona. Como que ese es un concepto claro. Tú y yo, a imagen y semejanza de Dios, somos hechos perfectos. Cuando digo perfectos, no me refiero a libres de error, libres de defectos. No, me refiero a que el propósito para el cual Dios creó al ser humano se cumple porque está equipado completamente armónico, armónico no, en armonía, cada pieza, cada parte, para que funcione, esa perfección funcione adecuadamente de acuerdo como Dios lo pensó, lo diseñó. Segundo concepto, el orden antecede a la funcionalidad. Nada, escúcheme bien, nada que esté en desorden puede ser funcional o producir algo bueno. De hecho, Dios dice que la tierra estaba desordenada y vacía y Él empezó a poner orden, a separar las tinieblas de la luz, lo seco de lo mojado. Y una vez que ordenó, empezó a crear. Por ejemplo, si usted tiene un carro y usted le saca el motor, usted lo desarma y tiene todas las piezas del motor, todas las que necesita para funcionar, las tiene allí. Usted vuelve y pone todas las piezas dentro del lugar, cierra el capó, cierra la tapa y usted espera que el carro arranque a funcionar. No va a funcionar. Si no están engranadas, encajadas en su posición perfectamente, si no están en el orden en que deben ir, aunque estén todas las piezas, el carro no va a arrancar, el motor no va a funcionar. Así es la vida del ser humano. Nosotros, cuando todas las piezas del ser humano están en orden,
entonces somos funcionales y podemos dar fruto, podemos producir y andar en el propósito que Dios creó para usted y para mí. Tercer concepto, el pecado desordenó todo. Había tres cosas que para Adán eran normales, que las tenía. Él tenía vida, o sea, salud, tenía dinero, o sea, provisión, y tenía relaciones, amor perfecto de Dios. Por eso usted y yo anhelamos salud, dinero y amor, porque lo teníamos en Adán, pero una vez él pecó, lo perdió. Por eso la gente, ¿tú qué quieres? Salud, dinero y amor. Revise o piense por un minuto en sus oraciones. Señor, dame salud, dame vida para cumplir mis sueños. Señor, dame provisión. Señor, provéeme un trabajo mejor. Provisión. Señor, cuida a mis hijos, arregla a mi marido, arregla a mi esposa, arregla a mi suegra, mi suegro, mis hijos, mi jefe. Relaciones. Eso lo anhelamos todos. Adán lo desordenó, Adán lo perdió. Adán tenía salud, vida eterna, no había enfermedad en el huerto. Adán tenía provisión, todo lo que necesitaba lo tenía allí. Y amor, relaciones perfectas con Dios y con Eva, relaciones verticales y horizontales perfectas. Ese desorden lo cargamos usted y yo. Por eso andamos buscando salud, dinero y amor. Cuarto concepto, la vergüenza, el temor y el rechazo entraron en la raza humana justo al momento que Adán pecó. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 24 y 25, cuando Dios le da instrucciones acerca del matrimonio, le dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban de ello. Estaban desnudos y no se avergonzaban. En el capítulo 3, cuando dice que Dios vino al huerto y no encontró a Adán, y le dijo, ¿dónde estás? Adán dijo, tuve temor y me escondí. Y Dios le dijo, ¿por qué tuviste temor? Dijo, estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿y quién te hizo saber que estabas desnudo? Es interesante que Dios le pregunte a Adán, ¿quién le dijo? Porque Dios es Dios. Dios lo sabía. Lo que Dios estaba buscando era una respuesta de Adán. Adán estaba desnudo antes, pero no se avergonzaba. En el 2, en el 3, se avergonzó. ¿Qué fue lo que cambió? El concepto de la parte natural, de la desnudez del hombre, original, de diseño de Dios. No se avergonzaba en Génesis 2, en Génesis 3, después de la caída, Satanás distorsionó el concepto de la desnudez que Adán y Eva tenían. Y lo tercero que pasó allí fue el rechazo. Adán dice que fue expulsado del Edén. Eso es un rechazo directo de parte de Dios. Expulsó a Adán y a Eva del huerto por causa del pecado. Entonces, el temor entró en el ser humano, la vergüenza entró en el ser humano y el rechazo entró en el ser humano. Usted y yo, como descendientes de Adán, sufrimos de eso, de temor, vergüenza y rechazo. Aún percepción de rechazo, hablaremos de eso en clases futuras de este proceso. Pero estas tres emociones que consideramos negativas marcan una diferencia en el comportamiento de usted y mío, en el comportamiento del ser humano. De modo que la expulsión, que es rechazo, también la conocemos como la muerte espiritual. Satanás les hizo creer que sus ojos iban a ser abiertos y que no morirían. Ni sus ojos fueron abiertos porque ellos al abrir los ojos querían ser como Dios y sí murieron física y espiritualmente. Lo que pasó fue que el hombre, una vez que come del árbol del conocimiento del bien y del mal, decide por él mismo, decide ser Dios, cuando el diseño original era que Dios decidía y Adán obedecía. Y lo quinto que sucede, el quinto concepto clave para este proceso o en esta clase de introducción que necesito que todos tengamos claro, es que cuando el hombre come del conocimiento del bien y del mal de este árbol, la razón se vuelve prioridad en su vida. Él entra a ser su propio Dios. Una vez que desobedecemos a Dios, ponemos a Dios a un lado, el hombre empieza a decidir por el concepto del bien y del mal. ¿Por qué Dios le dijo que no comiera de ese árbol? Por una razón sencilla, porque no estaba capacitado, no había en su diseño original la capacidad de decidir lo que era bueno y lo que era malo. Eso es atributo completamente de Dios.
Es Dios el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Una vez que el hombre come del árbol, empieza a decidir por él solo. Hace de la razón, de la lógica, su prioridad y se convierte, en cierta manera, en su propio Dios. Ponemos el concepto, lo que Dios considera bueno y malo, a un lado y decidimos nosotros. La razón se vuelve la prioridad del ser humano. Estas 5 cosas, número 1, todo Dios lo hace con propósito. Este concepto es clave. Usted y yo tenemos un propósito. Fuimos hechos a su imagen de semejanza con un plan de Dios en mente para usted y para mí. El orden antecede a la funcionalidad. Nada que esté en desorden puede producir un buen fruto o puede funcionar adecuadamente. El pecado, la caída, desordenó la vida que Adán llevaba. Tenía salud, dinero y amor, lo perdió todo y usted y yo, por eso andamos buscando eso, salud, vida, dinero, o sea, provisión y amor, relaciones. Cuarto, la vergüenza, el temor y el rechazo entraron en la raza humana. Y número 5, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán le dio prioridad a la razón y puso a Dios en un segundo plano. Esto es clave para esta clase, estos 5 conceptos. Otra parte que necesito dejar en claro es que nosotros, una vez que somos hechos hijos de Dios, una vez que recibimos salvación y vida eterna, una vez que aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, que somos hechos sus hijos, de aquí a que partamos de esta tierra, que tengamos la cita con la muerte, nosotros tenemos una vida que vivir, nosotros tenemos cosas que hacer, hay una asignación, una tarea, un propósito. Pero mientras tanto, tenemos un enemigo, su nombre es Satanás, es real, y él tiene un propósito claro, robar, matar y destruir. Él sabe que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Ya somos hechos hijos de Dios, ya fuimos sellados con su Espíritu Santo, tenemos un Padre en el cielo, una morada esperando por nosotros. Él no puede ya impedir eso. Pero lo que sí puede hacer mientras nos llega esa cita es hacernos la vida cuadritos. Robar, matar y destruir. Si te roba, te frustra, te enoja, te roba en relaciones, te roba en salud, te roba en finanzas, te quiere matar, quiere matarnos, quiere que tu vida aquí en la tierra se acorte para que seas menos productivo en extender el reino de Dios aquí en el planeta Tierra. Y quiere destruirte, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tus hijos, quiere destruir tu negocio, tus finanzas. Esa es su tarea. Satanás espera sentado, tranquilo. Dice la Biblia que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda así, ¿sí me entiende? Como pausado, viendo a ver quién es el despistado para él caerle. Estamos en una guerra espiritual, es real. Si usted lo cree o no lo cree, lo entiende o no lo entiende, es aceptable, pero lo afecta. Créalo o no, entiéndalo o no, esta guerra es real. Esta guerra está declarada, está ganada, pero mientras llega que nos entreguen el galardón, la presencia de Dios, hay que andar armados, hay que andar valientes, hay que andar alerta, hay que andar velando. Entonces Satanás utiliza todo lo que tenga para desgraciarnos, para arruinarnos, para robarnos y para matarnos. Y una de sus estrategias especiales es utilizar la vergüenza, el temor y el rechazo para destruir a los hijos de Dios, para hacernos la vida imposible, para desgraciarnos, para atormentarnos, para entristecernos, para apartarnos del gozo y la plenitud que Jesús vino a darnos. Entonces, esta guerra es real, estamos en medio de ella y Él quiere eso, robarte, matarte y destruirte. Eso hace que a través de la vergüenza, el temor y el rechazo, Él quiera apartarnos del propósito que Dios ya tiene para tu vida y para la mía. Lo otro que sucede es que todos los seres humanos en nuestra infancia, en nuestra crianza, hemos sido afectados por eventos emocionales fuertes, eventos emocionales negativos, intensos, que marcan, que dejan una huella en nuestra alma. Eso es lo que nosotros llamamos traumas. Otros eventos más violentos como abandonos, rechazos directos, violaciones y abusos. Pero todos hemos sido expuestos de una u otra manera a emociones o impresiones negativas fuertes y duraderas que llamamos trauma y que dejan una huella, un hueco, dejan una marca en el alma y ese hueco es como un espacio que nuestro enemigo a veces utiliza para entrar y recordarnos aquel dolor, aquella tristeza, aquella herida, aquella traición, aquel sufrimiento, aquel abandono, todo eso.
Y cuando nosotros no lidiamos, no sanamos correctamente, no trabajamos el dolor de una manera correcta y adecuada, Él se va a encargar en algún momento, en el presente o en el futuro, de sacarlo a relucir. Él es un acusador. También va a haber dolores no resueltos, no sanados, heridas abiertas, que parece que nos traicionan en el presente y a veces no entendemos por qué. El dolor, cuando no se soluciona de una manera adecuada, va a causar que muchos de nosotros estemos toda la vida tratando de anestesiarlo. El dolor emocional es como el dolor físico. Cuando usted tiene, por ejemplo, un dolor de muela, ¿qué hace? Se toma un analgésico. ¿Para qué? Para que el dolor cese y usted pueda estar tranquilo. El dolor emocional es igual, necesita alivio. Tristemente, los seres humanos buscamos alivio en las adicciones, en las cosas que nos causan placer rápido y que parece que anestesian el dolor, que nos aíslan de aquel dolor que parece que a veces vuelve y resurge en nuestra vida. De modo que estos 5 conceptos que les he dado, junto a esta guerra espiritual que nos enfrentamos, junto a cosas que perdimos en el Edén que necesitamos recuperar, junto a la vergüenza, el temor y el rechazo que a veces quieren gobernar nuestra vida, junto a heridas del alma, emociones negativas que han impactado nuestro ser, que necesitamos sanar, todo eso me lleva a una conclusión. Todos necesitamos sanidad integral. Todos necesitamos sanar algún área, algún aspecto de nuestra vida. Todos necesitamos algún área o tenemos áreas que necesitamos poner orden. Todos tenemos áreas donde hay que restaurar los diseños de Dios y de eso se trata la sanidad integral. Definida para este proceso, la sanidad integral es el proceso mediante el cual nosotros ordenamos nuestra vida, restauramos diseño de Dios y sanamos heridas del alma. Eso es más o menos lo que significa la sanidad integral. El hombre caído, el hombre sin Dios, el hombre fuera de Dios, deja que el alma, sus emociones, la razón gobiernen sobre el espíritu y hagan con el cuerpo lo que quieren. El hombre en el orden de Dios es espíritu que gobierna sobre su alma y ésta sobre el cuerpo. Lo que me lleva a concluir o a definir también como sanidad integral el proceso mediante el cual le entregamos el gobierno de nuestra vida a Jesús. Es decir, Jesús gobernando en cada área de nuestras vidas. Jesús trayendo luz en áreas donde hay oscuridad. Jesús trayendo orden en áreas donde hay desorden. Jesús trayendo verdad en áreas donde hay mentira. Jesús trayendo verdad en áreas donde hay engaño. Jesús en nosotros, esperanza de gloria. Jesús siendo el Rey y el Señor de nuestra vida. Muchos lo tenemos como Salvador y sabemos que somos salvos. Pero la sanidad es el proceso de crecimiento, el proceso de adquirir carácter, madurez, caminar con Cristo y dejar que a medida que caminamos con Él vamos creciendo hasta llegar a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, que solo se consolidará el día que estemos con Él. Pero mientras tanto, el Hijo de Dios debe ir en crecimiento, debe ir en sanidad. Recuerde que la sanidad es un proceso, no es un lugar donde llegamos. Es el proceso de la vida a través del cual vamos creciendo, nos vamos ordenando, nos vamos organizando, nos vamos sanando, nos vamos limpiando nuestra alma de toxinas, de cosas tóxicas que nos han impedido caminar en la funcionalidad que Dios estableció para usted y para mí. Aparte de eso, hay iniquidades. Iniquidades son caminos torcidos que nos llevan al pecado. Necesitamos enderezarlo, renunciar a las iniquidades. Hay maldiciones generacionales, maldiciones que traemos de herencia de nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres. Necesitamos identificarlas, renunciar a ellas, cortarlas de nuestra vida. Hay votos internos. Los votos internos son aquellos juramentos, aquellos procesos, aquellas promesas que nos hicimos nosotros mismos para protegernos. Cuando alguien nos hirió, cuando alguien nos causó un dolor supremo, levantamos una defensa, una barrera de protección donde dijimos, nadie más me vuelve a hacer esto a mí. Y hoy en día se vuelven impedimentos para poder relacionarnos con otros, para poder andar en libertad. Levantamos una barrera de defensa, de autoprotección tan violenta que impide que las bendiciones que vienen a través de las relaciones puedan llegar a nuestra vida. Estos votos internos son como de tren que nos dirigen en la vida una vez que los establecemos. Hay que identificarlos y sacarlos de nuestra vida. Y finalmente, cuando nacemos en el Señor
y vamos creciendo, somos bebés espirituales. El libro de Hebreos capítulo 5, verso 11 y 12 así lo enseña. Los que son bebés espirituales tienen que beber leche, pero los que van creciendo, alimento sólido. Quiere decir que hay un proceso, que hay crecimiento, que hay desarrollo, que hay madurez, que hay sanidad integral. Eso es lo que definimos como sanidad integral. Entonces alguien me dijo un día, pero la sanidad integral es bíblica, otros le llaman sanidad interior. Bueno, como tal, la palabra no existe en la Biblia, no existe sanidad interior o sanidad integral, nosotros aquí llamamos sanidad integral, no existe esa palabra en la Biblia, como tampoco existe la palabra Trinidad. Permítame le explico algo para que quedemos claros en esto. La palabra Trinidad es un concepto teórico formado o estructurado en verdades bíblicas. Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero, Trinidad. Entonces, Trinidad no está en la Biblia, es un concepto teórico, pero fundamentado en verdades bíblicas. Ministerio de guerra e intercesión no está en la Biblia, pero tenemos ministerios de guerra e intercesión que hemos desarrollado a niveles increíblemente espectaculares, violentos y poderosos. Entonces, ministerio de guerra e intercesión es un concepto teórico fundamentado en verdades bíblicas. Orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros, pararse en la brecha por los otros, clamar a Dios por nosotros o por los otros. Estar atentos, velad. Tenemos una guerra que no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Todas estas verdades bíblicas, conceptos bíblicos, bajo un concepto teórico, ministerio de intercesión y guerra, ministerio de alabanza y adoración. Tal palabra no existe en la Biblia, pero existe alabar al Señor con pandero, con arpa, cantad con júbilo, regocijados delante de la presencia de Dios. Conceptos bíblicos, verdades bíblicas, bajo un concepto teórico, ministerio de alabanza y adoración. La sanidad integral es lo mismo, es un concepto teórico fundamentado en verdades, en principios bíblicos. Por ejemplo, perdona a tu enemigo, perdona vuestras ofensas, ámense los unos a los otros, renuncien y confiesen sus pecados, renuncien a sus iniquidades. Cantidad de conceptos, anden en verdad, en luz, no en oscuridad, o sea, cantidad de conceptos bíblicos que puestos bajo un concepto teórico nosotros le llamamos sanidad integral. De manera que con eso espero que si usted es de los que se va a este extremo, decir eso no es bíblico, esta explicación le haya sido suficiente. Y finalmente, antes de terminar esta primera sesión, quiero darles un bosquejo breve de lo que pueden esperar. Lo que pueden esperar durante estas 10 clases. La primera definitivamente es esta, la introducción. Estos 5 conceptos claves, esta guerra espiritual, este temor, vergüenza y rechazo que nos quieren perseguir toda la vida, estas heridas, emociones negativas fuertes y permanentes que hemos recibido en el pasado que necesitan solución, este desorden que necesitamos ordenar. La definición es un proceso mediante el cual restauramos diseños de Dios en nuestra vida, ordenamos nuestra vida para ser funcionales, limpiamos nuestra alma de toxinas, de heridas y dolores del pasado y vamos creciendo para parecernos cada día más a Jesús nuestro Señor. Es el proceso en el cual le entregamos el gobierno de nuestra vida. Perdón. Es el proceso mediante el cual le entregamos el gobierno de nuestra vida a Jesús en toda área de nuestra vida. Ahora, la primera clase pues fue esta, la introducción. La clase número 2 se llama el origen, paréntesis, el huerto, los diseños de Dios. ¿Qué era lo que Adán tenía? Que perdimos. ¿Qué era lo que hoy no tenemos? Que lo perdimos en Adán. Amor incondicional, seguridad, identidad y propósito. Son las 4 necesidades básicas, esenciales de todo ser humano. Las perdimos en Adán. Y hoy para usted y para mí son necesidades, porque la palabra necesidad es faltante de. Entonces andamos buscando esto porque nos falta. ¿Por qué nos falta? Porque un día lo tuvimos. Amor incondicional, seguridad, identidad y propósito. De eso se trata la clase número 2, el huerto, el origen, el diseño original de Dios. La clase número 3
profundidades del alma. ¿Cómo funciona el alma? ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde los recuerdos? ¿Dónde la memoria? ¿Dónde la voluntad? ¿Dónde la conciencia? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo funciona el alma del ser humano? ¿Por qué hay tanto daño ahí y por qué nos afecta hoy en el presente? Esa será la clase número 3. La clase número 4, los deseos del corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué son aquellas cosas que de él mana la vida, que la Biblia dice que lo guardemos sobre toda cosa guardada? Los deseos del corazón, ¿cuáles son las concupiscencias, los anhelos, aquello que nos atrae? Esa será la clase número 4. La clase número 5, el rechazo y la percepción de rechazo. Tenemos rechazo heredado por Adán, pero tenemos percepción de rechazo. Aquellas cosas que los demás hacen o dicen que parece que nos rechazaran, o algo que hacemos y decimos que causa que los demás se comporten de cierta manera y nosotros lo percibimos. Percepción de rechazo. Clase número 6, el temor. La gente está esclava del temor. Tiene temor de avanzar, temor de invertir, temor de enfermarse, temor de perder el trabajo, temor de perder la casa, temor de perder los hijos, temor de la muerte. La humanidad anda esclava del temor. Vamos a hablar del temor. ¿Eres esclavo del temor? ¿En qué áreas tienes temor? ¿Por qué el temor y cómo ser libre de él? En la clase número 7 hablaremos de los traumas, los dolores, las heridas del alma, qué son y cómo resolverlos. En la clase número 8 hablaremos de iniquidades, aquellas conductas torcidas, aquellos caminos chuecos que en sí mismos no son pecado, pero que están en nosotros y nos llevan a pecar. En la clase número 9, el orden, principio de la sanidad, principio de la funcionalidad. Y en la clase número 10 será el cierre y la conclusión. De manera que si tú estás viendo este video, estás viendo esta clase, toma esto con la seriedad, la responsabilidad y la trascendencia que requiere. Todo lo que hemos recopilado en este material han sido años de estudio, años de práctica, años de ayudar a mucha gente con estos mismos recursos, años de trabajo de Dios en nuestra vida. Muchas de las cosas que ustedes van a aprender aquí, que van a practicar, nosotros las hemos utilizado en nuestra propia vida. Dios nos ha sanado, nos ha restaurado en áreas y sigue trabajando hasta hoy y lo seguirá haciendo. Pero asúmelo con responsabilidad, mantente orando, recuerda, mantente orando. Van a llegar momentos donde vas a querer desmayar, donde vas a querer abortar. Va a llegar un día donde estarás cansado y dirás, no, mañana tomo mi clase y la vas a posponer. No lo hagas, sé fuerte y valiente, persevera, alcanza, termina, concluye lo que iniciaste. No desmayes, no estás solo, tienes un espacio de comentarios, tienes nuestro correo electrónico para que estemos en contacto. Si 7 días han pasado y no has tomado tu siguiente clase, te lo vamos a recordar, vamos a estar encima tuyo. Hey, necesitas seguir, necesitas avanzar. Una recomendación final antes de terminar. Habrá cosas durante la clase que usted tal vez no esté de acuerdo. Habrá de pronto 1 o 2 conceptos que usted diga, eso no es bíblico, eso no es verdad. Si ese es el caso, déjenoslo saber. Rechace lo malo, reciba lo bueno. Déjeme le pongo un ejemplo para que entienda. Imagínense que usted va a su restaurante favorito, voy a decir colombiano porque yo soy colombiano, pero usted puede ser puertorriqueño, dominicano, peruano, chileno, argentino. Póngale el plato a su cultura, a su país, a su tradición. Yo voy a un restaurante, me sirven una bandeja paisa. El arroz está espectacular, los frijoles ni se diga, la carne, el chorizo, el chicharrón, el platanito maduro, la ensalada, todo está espectacular. Y me ponen una pequeña arepita paisa de maíz y cuando muerdo la arepa me doy cuenta que está vieja, que está maluca, que no me gusta, que no está de acorde con el resto del plato. ¿Qué haría yo? El reclamo, llamo al mesero y le digo, hey, la arepita nada que ver, no funciona, no está dentro de lo otro está delicioso. Pero yo no desecho el resto, me he comido y seguiré comiéndome el resto, desecho lo malo, me como lo bueno. Haga lo mismo con esta clase, le pido un favor, si hay algo que usted cree que no es cierto, que está incorrecto, que estamos errados, o que usted no está de acuerdo o no entiende, déjenoslo saber, ayúdenos a mejorar. Tal vez hay un área que nosotros podemos estar equivocados, deséchela. No se pierda la bendición de todo lo bueno por un detalle malo. Ayúdenos a mejorar, ayúdenos a hacer las cosas con excelencia y a poderle ayudar a otros de una manera mejor, de una manera adecuada. Manténgase orando, no desmaye, permanezca. Cualquier pregunta, cualquier duda, hágala. Por ahí dicen que preguntando se llega a Roma. Yo no sé si eso es verdad, pero lo que sí sé es que preguntando se dan respuestas. Si tú preguntas, nosotros respondemos. Que Dios le bendiga. Si usted está viendo este video
esta clase es para usted. Y si cree que no es para usted, tal vez usted tenga a alguien en mente que pueda sacar provecho de este recurso. De manera que bienvenidos a Sanidad Integral, un proceso, una jornada de 10 semanas que con toda certeza, por la ayuda de Dios, por tu convicción, por tu compromiso, por tu seriedad en esto, va a transformar tu vida. Bendiciones.